Bueno, estamos con Carlos Fara, con más de 30 años dedicados a la consultoría política, es experto en opinión pública, en campañas electorales y en comunicación de gobierno, y además es presidente de Carlos Fara y Asociados desde 1991. Así que una larga experiencia. Muchas gracias, Carlos, por tu tiempo. Por favor, es un placer enorme. Bueno, gracias. Bueno, antes de ir a los detalles de la coyuntura, de lo que está pasando hoy, voy a aprovechar que sos experto en opinión pública y pedirte que hagas un poco de profesor para los legos. ¿Cómo se mide la opinión pública? ¿Cuáles son las maneras de hacerlo? Mira, hay básicamente dos metodologías, ¿no? Una es la cuantitativa, la que conocemos habitualmente como encuestas, que es, digamos, las que se publican en medios, que es a través de pedir opiniones y ofrecerlas en términos de porcentajes, en términos de si aprobás o desaprobás una gestión o si estás o no de acuerdo, digamos, con un determinado tema. Pero obviamente, digamos, eso tiene la limitación de que la gente responde lo que uno le pregunta sin que haya, digamos, ningún tipo de diálogo. Y yo te diría que en términos médicos es más como sacar una radiografía, ¿no? Pero después a veces para profundizar hace falta, digamos, como una tomografía computada, y esa tomografía computada son los grupos focales, que son grupos de no más de 8 personas, reunidas durante un par de horas, y un coordinador le va haciendo preguntas y va dialogando la gente entre ellos sobre diversas cuestiones, con lo cual esta simple pregunta de si aprobás o desaprobás, vos, digamos, podés decir apruebo, pero después en el grupo focal podemos profundizar, decir, bueno, ¿qué es lo que te gusta? Bueno, apruebo porque me parece tal cosa, pero me parece tan malo aquello otro que está haciendo, etcétera, etcétera. En general lo apruebo, pero se me está deteriorando un poco la imagen, entonces vos ahí tenés digamos, una posibilidad de incluir una cantidad de matices que te permiten comprender, digamos, mejor hasta qué punto esos porcentajes son sólidos, y además, obviamente, digamos, es como más profundo y complementario de los números, ¿no? Qué interesante. ¿Y qué pasa? ¿Por qué a veces las encuestas no aciertan? O uno ve que hay un gap entre el resultado final de una elección y lo que habían predicho las encuestas. No solo en Argentina, digo, en el mundo. Mira, bueno, primero, digamos, hay que tener en cuenta que el contexto histórico, cultural, social, claramente cambió, ¿no? Digamos, las encuestas fueron diseñadas más o menos como hace unos 90 años, en la década del 30 del siglo pasado, y obviamente digamos, todo era más estable, ¿no? Desde todo punto de vista, lo empresarial, lo político, lo social, lo cultural. Cada vez, digamos, todo el contexto se volvió más inestable, ¿no? Entre otras cosas por la presencia de los medios de comunicación y la velocidad de los cambios, ¿no? Imagínate que en ese momento, en la década del 30, todavía no existía la televisión de manera masiva, y por el otro lado tampoco existía ni Internet ni las redes sociales, con lo cual nos volvimos, digamos, como votantes, ¿no? Como ciudadanos más inestables, más volátiles, más complejos, y entonces es más difícil de predecir nuestro comportamiento, porque si hoy me preguntas te digo una cosa y mañana te puedo decir otra, sencillamente, digamos, porque en el medio hubo una serie de estímulos que me llevaron a cambiar de opinión o a matizarlo, y entonces eso, sumado al hecho de que las encuestas, digamos, domiciliarias son más caras, ¿no? Con lo cual en muchos lados se dejan de usar. Las telefónicas tienen el problema de la menor cantidad de gente que usa teléfono fijo en la casa. Después pues lo complementás por ahí con muestras con teléfonos celulares o inclusive, digamos, encuestas a través de paneles por internet, pero todas ellas, digamos, tienen mucha menos precisión, ¿no? que la encuesta domiciliaria tradicional o la telefónica masiva. Y entonces, si eso le sumás digamos, el hecho de que menos gente responde a encuestas en general, porque le interesa menos la política, porque las encuestas en general en todo el mundo, digamos, están más cuestionadas. Digamos, el propio Trump dijo en la última campaña que no había que creerle mucho a las encuestas que se publicaban. Todo ese combo hace que, digamos, la posibilidad de poder describir y predecir al público, digamos, es más difícil. Digamos, hay como una diversidad de metodologías, por ahí algunos hacen lo que se llama escucha en las redes sociales,
Pero bueno, todo eso son metodologías complementarias que todavía no está solidificada como para reemplazar lo que conocíamos con las encuestas hace varias décadas, ¿no? Me imagino que a eso se suma la situación como de vergüenza o de no reconocimiento que hay de ciertas personas cuando piensan votar por un candidato que no está muy bien aceptado o que tiene algunas características políticamente incorrectas, ¿no? Y eso sesga, supongo, el resultado final. Sí, totalmente. Claramente, digamos, cuando vos vas a votar por alguien que, digamos, tú, por lo menos en tu círculo social, no parece socialmente aceptable, o no respondes encuestas, ¿m? O mentís al encuestador, digamos, ¿no? Con lo cual hay ciertos candidatos, sobre todo los más antisistema, si se quiere, que aparecen subvaluados. Pasó, digamos, con Evo Morales hace 15 años, la primera vez que ganó, pasó con López Obrador, en alguna medida algo de eso influyó en la elección de hace 4 años atrás en Estados Unidos con Trump, de manera que es un riesgo latente, permanente, porque cada vez más aparecen a veces candidatos que están fuera del radar, digamos, de lo socialmente aceptable, ¿no? Carlos, ¿y cómo ves la sociedad argentina en este momento? ¿Qué está pensando y cómo compara con otros momentos que vos venís traqueando desde hace años en términos de optimismo, pesimismo? ¿Cómo lo ves? Mira, en primer lugar, empezamos por el estado de ánimo. Claramente el estado de ánimo, digamos, es muy negativo en términos de incertidumbres y miedos, ¿no? Más que de broncas o enojos, ¿no? Te diría. En parte, obviamente, ayudado porque la problemática es una problemática mundial, no es solamente una crisis de la Argentina agravada por el arrastre, digamos, de sus propias dificultades. Y eso lo lleva, digamos, claramente a una situación de pesimismo sobre el futuro, muy claramente. Es una sociedad muy golpeada en su estado de ánimo, muy angustiada, y por lo tanto no se, digamos, lo que de alguna forma, digamos, está buscando es alguna luz de esperanza, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que sabemos que la pandemia no se termina pronto y las consecuencias económicas y sociales tampoco. Sumado, digamos, al contexto político que tampoco ayuda, porque el contexto de conflictividad siempre, digamos, te baja las perspectivas positivas eventuales, ¿no? Entonces, es una sociedad con muy poca energía, ¿no? Con muy poca energía para reaccionar, la verdad. En estos días aparecía, digamos, algunos economistas que estaban hablando sobre el deterioro del salario en este 2020, pero que sin embargo, digamos, el nivel de conflictividad social era mucho menor al del 2001-2002, ¿no? Y eso tiene que ver con que primero es un contexto mundial y segundo con que es una sociedad, digamos, insisto, con muy poca energía para reaccionar a situaciones negativas, ¿no? Y cuando hablas de energía o de falta de energía, me imagino que eso después tendrá su traducción electoral. ¿Qué te dice tu experiencia cuando hay este tipo de estados de ánimo? ¿Cómo se traduce en votos, Uh-huh. pensando en las elecciones del año que viene? Uh-huh. Mira, la primera cuestión es que como es una elección legislativa, entonces la gente se toma como otras libertades, porque vos podés votar en contra del gobierno de turno sin que, digamos, el presidente cambie, ¿no? Que es como, por eso ya hemos pasado, digamos, varias de esas situaciones, ¿no? Entonces, yo te diría, si yo creo que hay que mirar mucho, digamos, el grado de recuperación económica, que en general, salvo que la pandemia, digamos, sea muy fatal, vacuna de por medio y algunas restricciones, debería haber por lo menos un rebote, además de que tenemos algún viento de cola esperable favorable para la Argentina. Y yo te diría, cualquier recuperación en términos generales empieza a cambiar el ánimo porque, viste, como digo, si vos pasás de 6 grados bajo cero a 2 grados sobre cero, sigue haciendo mucho frío, pero la diferencia, digamos, es importante, ¿no? Por eso yo digo, si 4% de crecimiento económico puede ser poco,
pero por ahí, digamos, se siente en la calle y vos empezás a sentir una mejora, no porque es una gran mejora, sino porque es un poquito de mejora. Entonces empezás a ver la película de otra manera, te tranquilizás, que, ¿viste? El dinero no hace la felicidad, pero calma los nervios, claramente, y entonces te diría que si hay algún rebote que se empieza a sentir en la calle realmente, que no es simplemente, digamos, una cuestión de, yo te diría, como de meros indicadores macroeconómicos, entonces eso, digamos, ayuda al gobierno de turno, insisto, teniendo en cuenta que no es porque la gente evalúe que esté todo bien, sino, digamos, termina de armar un balance. En esta situación actual, si vos le introducís conflictividad política como la que está habiendo entre el presidente y la vicepresidenta, etcétera, yo te diría que eso puede llegar a tener claramente, digamos, un costo para el gobierno de turno, con poca preocupación, vamos a decir así, en ese sentido de la opinión pública, porque como es una elección legislativa, digamos, insisto, no cambia el signo político votado en 2019. ¿Y te parece que esta situación de malestar o esta búsqueda de alguna luz de esperanza de alguna manera está siendo capitalizado por la oposición o no se ve todavía eso? Mira, cuando la sociedad está con la cabeza muy puesta en su preocupación cotidiana, económica, cuando está muy angustiada, es muy difícil, digamos, que alguien pueda capitalizar, ¿no? Porque sería como, digamos, un poco como esta cuestión de hacer política en el medio de la crisis, cosa que a la gente no le gusta nada, ¿no? Por eso es una opinión pública que está premiando a los moderados, ¿no? En términos generales, ¿no? Precisamente porque son los que aparentemente tienen una actitud como más constructiva, de un lado o del otro, ¿no? Por eso, digo, aún con desgaste, la mejor figura del oficialismo es el presidente y del lado opositor la mejor figura es la figura del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Precisamente porque, digamos, ha tenido una actitud, digamos, de no entrar en confrontación innecesaria en el medio de una crisis en donde la gente está pensando, digamos, en cómo paga las cuentas mes a mes. O sea que yo te diría que alguien lo pueda capitalizar, más allá de que hay alguno, digamos, que le fue mejor o peor en términos de imagen en esta crisis, te diría que sería absurdo de tratar de calcularlo, porque como la gente no está pensando en política, por lo tanto, digamos, cualquier cálculo desde ese punto de vista no tiene mucho sentido. Claro. Decías hace un rato que lo que hay que mirar de cara a las elecciones del año que viene es la recuperación económica, por pequeña que sea, puede tener algún impacto. ¿Hay alguna otra variable que te parezca relevante para prestarle atención? Sí. Bueno, primero digamos que la gente, que si efectivamente el combo sistema sanitario no saturado más algo que ayude en las vacunas, bueno, eso digamos claramente te empieza a alejar la preocupación de la pandemia, con lo cual digamos también esto digamos te ayuda a generar otra expectativa. Y cuando vos tenés otra expectativa, largás un mango más del bolsillo, ¿no? Vas, digamos, podés tomar, digamos, animarte, digamos, a ir a un restaurante, o de salir a tener algún pequeño gasto extra, aunque no sea muy importante. Yo creo que el otro gran variable que hay que prestarle atención es el nivel de conflictividad política, ¿no? Porque el nivel de conflictividad política tiene que ver en parte con la diferencia de estilos entre Alberto y Cristina, en parte con una cuestión ideológica o de algunas diferencias ideológicas concretas que existen dentro del Frente de Todos, y en parte con las cuestiones judiciales de Cristina, digamos, que ya no tienen nada que ver ni con la pandemia ni con la situación económica, ¿no? Entonces, en la medida en la cual la vicepresidenta piense que, digamos, su situación judicial no avanza, digamos, favorablemente para sus intereses, lo más probable, digamos, que se mantenga la conflictividad política o inclusive pueda llegar a aumentar, y esto sí, digamos, tiene un doble efecto. Primero, que a la gente no le gusta que la conflictividad política aumente, con lo cual, digamos, eso va en contra del oficialismo. Y por el otro lado, el hecho de que más conflictividad política puede complicar el aprovechamiento del viento de cola que tendría la Argentina este 2021, con lo cual es un poquito como tirarte un tiro en el pie, ¿no? Digamos, vos tenés la bala, pero digamos, actúa como boomerang contra vos mismo, ¿no? Carlos, y hablabas de la conflictividad que hay dentro de la coalición de gobierno.
Te quería pedir que hagamos un doble clic ahí, que trates de describir cómo ves esa coalición de gobierno, qué componentes tiene, por qué se enfrentan, cuáles son los elementos ideológicos y de otro tipo que hay ahí, y después hacer lo mismo por el lado de la oposición. Bueno, empecemos por el gobierno. Mira, el Frente de Todos no es una construcción política, fue una coalición electoral, con lo cual se decidió muy a último momento, con la sumatoria de masa, digamos, a lo que había sido, digamos, el Frente para la Victoria, Unidad Ciudadana, digamos, más el peronismo más tradicional, y todo eso, digamos, es una coalición bastante variopinta, con lo cual que iba a haber, digamos, tensiones internas era lo esperable, en primer lugar. Segundo, agravado por un marco de crisis, porque decís, pues la situación va tranquila, digamos, obviamente hay diferencias, pero el gobierno más o menos la va sacando adelante, pero obviamente cuando al gobierno se le complican las cosas, en el plano económico, en el plano sanitario, esto iba a traer conflictos internos respecto de la eficiencia con la cual el presidente estaba llevando adelante las cuestiones. Con lo cual es un poquito sobre llovido mojado, ¿no? Digamos, la conflictividad era natural y se agravó. A esto, insisto, digamos, el hecho de que no solamente es variopinta desde el punto de vista ideológico, ¿no? Vamos a poner más a la derecha Massa, digamos, y lo más a la izquierda el cristinismo. Después están, digamos, obviamente las pujas de poder, más allá de lo ideológico, que tienen que ver con un Massa que siempre va a tratar de pensar en alguna carrera, en alguna oportunidad de carrera presidencial, en esta próxima oportunidad como en alguna otra. Los gobernadores y los sindicalistas, digamos, el peronismo más tradicional, al mando del territorio, que, digamos, tienen conducción de su propio territorio, pero que saben que no conducen, digamos, el conjunto del Frente de Todos, que eso fundamentalmente depende de Cristina. Y una Cristina que, por un lado, digamos, es la que más votos tiene. En segundo lugar, que le tiene que dar alguna satisfacción simbólica, digamos, a sus sectores más radicalizados. Y en tercer lugar, digamos, su propia conflictividad con Alberto en función de las expectativas que yo creo que ella tenía en cuanto que se iban a ir aliviando su situación judicial y eso, por ahora, digamos, insisto, no tuvo avances. Todo eso hace una complejidad fuerte. Yo creo que esta complejidad se va a mantener los 4 años, digamos, está claro, digamos que ya después de 12 meses hay diferencias de estilo entre Alberto y Cristina, que la sensación general que queda es que Cristina, digamos, es la que manda y Alberto, digamos, anda a veces, digamos, obedece y a veces no. Y además los resultados, ¿no? Concretos. Es decir, Argentina no está bien parada ni sanitariamente ni económicamente y Cristina tampoco está conforme con su situación judicial. Todo eso es un combo, digamos, de permanente conflictividad que puede, digamos, complicar una recuperación económica, sin duda. Claro, claro, una tormenta perfecta. Exactamente. Y si mirás a la oposición, ¿qué foto ves ahí? Ya. La oposición, digamos, tenía, cuando dejó el gobierno, 3 o 4, digamos, debates pendientes. El primero era un debate sobre la necesidad de hacer una autocrítica, ¿no? Porque obviamente cuando vos perdés una elección, aun cuando hayas tenido las mejores intenciones del mundo, alguna autocrítica tenés que hacer. Esa autocrítica, digamos, hasta acá no surgió, en parte, digamos, demorada la pandemia, en parte porque, digamos, Macri parece reacio, digamos, a querer hacer una autocrítica más profunda, ¿no? Eso genera resquemores adentro porque dice, mira, hay algo que no salió bien y el presidente eras vos, con lo cual algo tenés que decir al respecto. La segunda es, en función de eso y el resultado electoral de 2019, muchos piensan que hay que hacer un corrimiento más hacia el centro, ¿no? Porque está claro, digamos, que hay una parte de la sociedad que había votado a Macri en el 2015 y se fue a votar a Alberto pensando que Alberto era el moderado. Ahora están disconformes esos porque Alberto no es el moderado que parecía estar y esos votos son captables por Cambiemos. Y luego, digamos, hay una cuestión de discusión estratégica sobre cómo pararse frente a este gobierno, teniendo en cuenta, digamos, esta dinámica conflictiva que comentábamos recién, y obviamente todo eso desemboca en una cuestión de liderazgo, ¿no? Algunos pensarán que es solamente una cuestión de liderazgo. Bueno, la cuestión de liderazgo es obvio que es importante, pero primero no se va a resolver pronto, porque para eso hay que esperar primero al resultado de 2021. Y yo te diría, el punto de discusión es que si no hubiera figura alternativa a Macri dentro de Cambiemos, entonces yo te diría, bueno, ok, digamos, es como un poco como la situación del Frente de Todos, ¿no? Hay que seguir a Cristina porque Cristina es la que más capital tiene.
Pero la novedad es Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Y en la medida en que Horacio Rodríguez Larreta no solamente, digamos, es la mejor figura dentro de Cambiemos, es la mejor imagen a nivel nacional, entonces ese Rodríguez Larreta es el que está pudiendo potencialmente captar ese voto moderado que estuvo con Macri en el 2015, se fue a Alberto en el 2019 y yo diría, disconforme con Alberto, pudiese ser captado por una figura como Horacio Rodríguez Larreta. Y ahí está, digamos, la discusión entre, vamos a decir, entre halcones y palomas dentro de Cambiemos, pero sí creo que tienen, primero, un gran incentivo a permanecer unidos, sobre todo después de la existencia del Frente de Todos. Segundo, que es la oposición más fuerte a un gobierno peronista después de 2002, lo cual es un detalle bien importante, y una oposición que se entusiasma con 2021 y 2023 en función del deterioro que ha ido teniendo Alberto, yo te diría, de junio para acá, ¿no? Del caso Vicentín hasta acá. Y si tuvieras que, y ya con esto te libero, si tuvieras que estimar el riesgo de la aparición de un candidato antisistema o por fuera del sistema, ¿te parece que estamos con riesgo alto, medio, bajo? ¿Cómo ves esa situación? No, antisistema yo diría muy bajo, ¿no? Primero, por algunas características de la cultura política argentina, ¿no? El sistema político argentino tiene, digamos, una barrera de acceso bastante baja, a diferencia de otros países de América Latina, que es un poco más una élite, ¿no? Y familias. Y me parece, pero también me parece que es un sistema de representación, no digamos un sistema de partidos, que más o menos va captando todo, ¿no? Vos tenés a la izquierda, tenés a la derecha. Las dos grandes coaliciones, que no son partidos, pero son coaliciones, capturaron el 88% de los votos, ¿no? Eso no pasaba, es la segunda polarización más alta después de la elección del 83, la que ganó Alfonsín, digamos, Yo diría, la verdad es que no me parece una sociedad mal representada. Seguramente, digamos, no está fantásticamente representada, pero 88% fueron para dos lados nada más. Con lo cual eso, para el equilibrio del sistema, digamos, es positivo. Por eso, digamos, en términos generales, fenómenos antisistema en la Argentina los veo muy poco probables. Sí, lo que veo más probable es la posibilidad de que tengas alguna expresión, digamos, por derecha, crítica de las dos coaliciones grandes. Pero bueno, son opciones que ya están sobre la mesa, como la de Esper, como Milei, digamos, o eventualmente los libertarios, con López Murphy, etcétera, que son gente del plano de la democracia, digamos, obviamente críticos del establishment político actual, digamos, pero no totalmente, digamos, totalmente alejado, digamos, de cualquier opción antisistema. Bueno, Carlos, muy bueno, muy interesante y te agradezco muchísimo y qué bueno si llegamos a poder hablar el año que viene, bueno, ya es este año, 2020-21, cuando ya estemos más cerca de las elecciones, así nos orientas también. Muchísimas gracias. No, por favor, un placer enorme estar contigo.